La Segunda Guerra Mundial fue un cataclismo sin precedentes. Entre 1939 y 1945, la humanidad presenció la colisión de ideologías, ejércitos y ambiciones políticas que transformarían el mundo para siempre. Pero más allá de los ejércitos y las batallas, hubo hombres cuya vida y muerte marcaron el rumbo de esa historia. Militares, políticos y estrategas que encarnaron la grandeza y la tragedia de su tiempo. Algunos fueron víctimas del enemigo, otros de su propio sistema, y unos pocos del peso insoportable de la derrota. Esta es la historia de las 15 muertes más significativas y estremecedoras de la Segunda Guerra Mundial. Un recorrido cronológico, desde los primeros días de la invasión de Polonia hasta la caída final del Tercer Reich, donde cada desaparición simbolizó un giro en el destino de la guerra. Septiembre de 1939, en Europa, despierta en llamas. En el bando aliado, Polonia es el primer país en sentir el peso de la maquinaria bélica nazi. Ignosimoy Siki, presidente de la República Polaca, observa con impotencia cómo su nación se desmorona entre dos frentes. Desde el oeste, los tanques alemanes de Hitler avanzan a velocidad abrumadora. Desde el este, el ejército rojo de Stalin entra sin aviso. El destino de Polonia está sellado. Moi Siki, un químico brillante, convertido en político, no era un militar. Su visión de la guerra era racional, casi científica. Creía en la diplomacia, en el equilibrio europeo, pero el pacto secreto entre Alemania y la Unión Soviética lo dejó sin aliados y sin tiempo. Mientras el gobierno huía hacia el sur, el presidente fue forzado a cruzar la frontera rumana, donde fue internado. El exilio fue su sentencia. Allí, lejos de su patria, moriría poco después del fin de la guerra, símbolo de un país desmembrado por los totalitarismos. Su muerte marcó el inicio del sacrificio polaco, un recordatorio de que la guerra comenzó, no solo con fuego, sino también con el abandono de quienes fueron atrapados entre imperios. En el bando nazi, los primeros años de la guerra parecían un triunfo absoluto. Los ejércitos alemanes avanzaban sin freno a Polonia, Noruega, Dinamarca, Francia. Detrás de esas victorias estaban los grandes estrategas de la Wehrmacht, hombres que creían en la disciplina prusiana más que en la ideología del. Uno de ellos era el mariscal de campo Feder Bombach. Bombach era un soldado de la vieja escuela, forjado en la Primera Guerra Mundial. Creía en el honor del ejército alemán, pero no en el fanatismo de Hitler. Su papel fue crucial en la invasión de Francia, y más tarde en la Operación Barbarossa, la ofensiva alemana contra la Unión Soviética. Pero pronto, las órdenes políticas comenzaron a chocar con su sentido del deber militar. En Moscú, 1941, Bombach intentó advertir que el avance alemán estaba condenado si no se replanteaba la logística en Hitler. Lo ignoró. La relación se rompió definitivamente cuando el mariscal cuestionó las masacres del ejército nazi contra civiles soviéticos y judíos. Fue destituido en 1942, reducido al silencio. Su final llegó en 1945, cuando el Tercer Reich se derrumbaba. Refugiado en una carretera de Schleswig-Holstein, fue alcanzado por un bombardeo aliado. Murió junto a su esposa e hija, mientras intentaban huir del caos. Su muerte representó el fin del viejo ejército alemán, el que aún distinguía entre guerra y barbarie, devorado por el monstruo ideológico que había jurado servir. En el otro extremo de Europa, en el bando aliado, un hombre llevaba sobre sus hombros el peso de una decisión que cambiaría la historia. Neville Chamberlain, primer ministro británico. Recordado por muchos como el símbolo de la rendición ante Hitler, Chamberlain fue en realidad una figura trágica, un político que creyó, hasta el final, que el diálogo podía contener la guerra. En 1938, al regresar de Múnich, con la firma del pacto que cedía los Sudetes a Alemania, Chamberlain fue recibido como un héroe. «Traigo la paz para nuestro tiempo», dijo ante la multitud. Pero la ilusión duró poco. Cuando los nazis invadieron Polonia,
su error se hizo evidente. Fue él, sin embargo, quien declaró la guerra a Alemania en septiembre de 1939, y aunque su nombre quedó manchado por el apaciguamiento, fue quien preparó el terreno para que Winston Churchill asumiera el liderazgo del Reino Unido en 1940. Diagnosticado con cáncer terminal, Chamberlain se retiró de la vida pública. Murió en noviembre de ese mismo año, mientras los cielos de Londres ardían bajo el Blitz alemán. Su muerte fue silenciosa, casi ignorada, pero marcó el fin de la esperanza en una Europa diplomática. A partir de entonces, la guerra sería total, sin treguas ni palabras. Mientras tanto, en el bando fascista, Italo Balbo, mariscal del aire y uno de los fundadores del fascismo italiano, volaba sobre el desierto libio. Balbo era distinto a la mayoría de los jerarcas del régimen carismático, valiente y popular entre las tropas. Fue el primer italiano en cruzar el Atlántico en formación, un héroe aéreo, antes de que Mussolini tomara el poder. Pero con el paso de los años, su relación con el dictador se volvió tensa. Balbo había criticado abiertamente la alianza con Hitler y el antisemitismo impuesto por el Reich. Era, dentro del fascismo, una voz incómoda. El 28 de junio de 1940, sobre la base de Tobruk, su avión fue derribado por error por la artillería italiana, que lo confundió con un bombardero británico. Murió instantáneamente. Su cuerpo fue enterrado con honores, pero su nombre fue rápidamente borrado de los comunicados oficiales. Muchos historiadores sospechan que no fue un accidente, sino una eliminación encubierta, ordenada por el propio Mussolini. Con su muerte, desapareció una de las últimas figuras del fascismo, que aún conservaba un resto de humanidad. En Italia, el mito de Balbo sobrevivió mucho más que el del Duce. En el bando japonés, el destino de la guerra se jugaba en otro frente, el Océano Pacífico. Allí, el almirante Isoroku Yamamoto se había convertido en la mente más brillante del imperio. Formado en Harvard y con una visión estratégica global, Yamamoto sabía que enfrentarse a Estados Unidos sería un suicidio a largo plazo. Pero la decisión ya estaba tomada. Fue él quien planificó el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, buscando paralizar la flota estadounidense y ganar tiempo para asegurar las conquistas japonesas. Durante meses, su plan pareció funcionar. Las victorias se sucedían en Filipinas, Singapur, las Indias Orientales. Pero en 1942, la marea cambió con la batalla de Midway, donde Japón perdió 4 portaaviones y gran parte de su fuerza aérea. Yamamoto comprendió que la guerra estaba perdida, aunque el orgullo imperial le impedía decirlo. El 18 de abril de 1943, durante una inspección en el Pacífico Sur, su avión fue interceptado por cazas estadounidenses, gracias a un mensaje decodificado. Fue abatido en pleno vuelo. Su cuerpo fue encontrado aún sentado, con las manos cruzadas sobre la espada. La muerte de Yamamoto fue un golpe devastador para el Japón imperial. No solo perdieron a su estratega más brillante, sino también al último líder que había entendido el poder de su enemigo. A partir de ese momento, el imperio se lanzó a una guerra de resistencia desesperada. 5 muertes. 5 destinos unidos por la tragedia y la guerra. Del presidente polaco, que vio caer su país, al almirante japonés, que desató el fuego sobre el Pacífico. Cada una de estas vidas marcó un punto de no retorno en la historia. Pero lo peor aún estaba por venir. A medida que la guerra se extendía por el mundo, el precio humano se volvía incalculable, y las siguientes muertes, en los años más oscuros del conflicto, revelarían el verdadero rostro del poder y la locura. El año 1942 marcó el punto medio de la guerra. Las potencias del eje parecían aún invencibles, pero el desgaste comenzaba a hacer mella en cada frente. Detrás de los discursos triunfalistas y la propaganda, las tensiones internas se intensificaban. Los líderes, antes intocables, se volvían vulnerables, y sus muertes, más que derrotas personales, serían símbolos del colapso de imperios que creían eternos. En el bando nazi, ninguna figura representaba mejor la maquinaria de terror que Reinhard Heydrich, apodado
el verdugo de Hitler. Era el arquitecto del aparato represivo del Reich. Dirigía la Oficina Central de Seguridad, controlaba la Gestapo y organizó, junto a Himmler, la llamada Solución Final, el plan sistemático de exterminio del pueblo judío. Heydrich no era un fanático vulgar. Era un hombre frío, calculador, con una mente militar afilada. Su poder en la Europa ocupada era inmenso. En 1941 fue nombrado gobernador de Bohemia y Moravia, las actuales República Checa, donde impuso un régimen de terror eficiente y despiadado. Pero su dominio no era invulnerable. El 27 de mayo de 1942, en Praga, mientras se dirigía a su oficina, un comando de la resistencia checoslovaca, entrenado por los británicos, atacó su coche con una granada. Heydrich resultó herido. Durante días luchó por su vida en un hospital alemán. Murió el 4 de junio, víctima de la septicemia. Su muerte desató una ola de represalias brutales. El pueblo de Lidis fue arrasado, sus habitantes ejecutados o deportados. La operación se llamó Venganza del Reich. Heydrich se convirtió así en mártir del nazismo y en símbolo del horror que el régimen estaba dispuesto a perpetuar. Su muerte, sin embargo, demostró algo nuevo, que el terror podía ser golpeado, que la resistencia, aunque costara miles de vidas, podía desafiar a los verdugos. Mientras tanto, el pueblo polaco seguía luchando, dividido entre dos ocupaciones. El general W. Eidis Sikorski, líder del gobierno polaco en el exilio, se había convertido en el rostro de la resistencia aliada de su país. Desde Londres, coordinaba a los partisanos en la Polonia ocupada y negociaba con los aliados occidentales para que su nación no desapareciera del mapa. Sikorski era respetado por Churchill y Roosevelt, pero sus relaciones con Stalin eran un campo minado. El descubrimiento de las fosas de Katyn, donde los soviéticos habían ejecutado a más de 20.000 oficiales polacos, había envenenado cualquier intento de alianza. El 4 de julio de 1943, tras una visita al Medio Oriente, Sikorski abordó un avión desde Gibraltar rumbo a Londres. Pocos minutos después del despegue, la aeronave se precipitó al mar. Murieron todos los pasajeros, salvo el piloto. Las causas del accidente jamás se aclararon. Algunos señalaron a los servicios secretos soviéticos, otros a un sabotaje británico. Lo cierto es que, con Sikorski, murió la última esperanza de una Polonia libre durante la guerra. Su muerte dejó un vacío político, que Stalin aprovechó para imponer su influencia en el futuro del país. Fue una tragedia que marcó la historia polaca y un oscuro recordatorio de que incluso entre aliados, la desconfianza reinaba. En el desierto del norte de África, el nombre de Erwin Rommel se convirtió en leyenda. Mariscal de campo del bando nazi, pero admirado incluso por sus enemigos. Rommel fue un estratega brillante, conocido por su audacia y su sentido de la guerra limpia. Sus tropas, el Afrika Korps, lo veneraban como un líder justo, y los aliados lo respetaban por su caballerosidad, pero su lealtad al Tercer Reich era compleja. Rommel creía en Alemania, no en Hitler. A medida que la guerra avanzaba y la derrota se volvía inevitable, el mariscal empezó a distanciarse del régimen. En 1944, tras el desembarco de Normandía, Rommel fue herido en un ataque aéreo. Durante su recuperación, su nombre fue vinculado con la Operación Valquiria, el complot militar para asesinar a Hitler. Aunque no existen pruebas de su participación directa, Hitler lo consideró culpable. El 14 de octubre de 1944, dos oficiales visitaron su casa en Herrlingon. Le ofrecieron una opción: enfrentar un juicio público y condenar a su familia, o morir en silencio. Rommel eligió la segunda opción. Bebió una cápsula de cianuro y fue enterrado con honores como héroe de guerra. Solo años después, se supo la verdad. Su muerte simbolizó el colapso moral del ejército alemán, un comandante obligado a elegir entre su conciencia y su vida. Si Rommel representó el honor militar, Wilhelm Conneris encarnó la inteligencia silenciosa
que trató de salvar a Alemania de sí misma. Como jefe de la Abwehr, el servicio secreto militar del bando nazi, Canaris conocía los secretos más oscuros del Reich. Durante años, fingió servir al régimen, mientras en secreto ayudaba a la resistencia y a los aliados. Bajo su protección, cientos de judíos y opositores lograron escapar del país. Canaris fue uno de los cerebros detrás del movimiento conspirador que, en 1944, intentó asesinar a Hitler. Cuando el atentado falló, su destino quedó sellado. Fue arrestado, torturado y finalmente ejecutado el 9 de abril de 1945, apenas un mes antes del final de la guerra. En sus últimos escritos, hallados tras su muerte, dejó una frase que resumía su tragedia: mi conciencia no me permitió callar más. Prefiero morir con honor que vivir en la mentira. Con él murió la última sombra de disidencia dentro del aparato nazi. Su muerte fue el fin de la inteligencia alemana independiente, sustituida por la paranoia total de Himmler y Goebbels en los días finales del Reich. Mientras Alemania se derrumbaba, su aliado italiano ya había caído. Benito Mussolini, el Duce, creador del fascismo, pasó de ser un dictador temido a un fugitivo desesperado. Tras el desembarco aliado en Sicilia en 1943, el Gran Consejo Fascista lo destituyó y fue arrestado. Pero Hitler no permitiría su captura. Ordenó una operación de rescate espectacular, dirigida por el comando de Otto Skorzeny. Liberado, Mussolini fue instalado como líder de un estado títere en el norte de Italia, la República Social Italiana, bajo control alemán. El Duce, sin embargo, ya no era el mismo. Su poder se había desvanecido, su ejército era un fantasma, y su pueblo lo odiaba. En abril de 1945, mientras las tropas aliadas avanzaban hacia el norte, intentó huir hacia Suiza, disfrazado de soldado alemán. Fue capturado por partisanos italianos, cerca del lago de Como. El 28 de abril, fue ejecutado junto a su amante, Clara Petacci. Sus cuerpos fueron colgados boca abajo en una plaza de Milán, ante una multitud enfurecida. Así terminó el fundador del fascismo europeo. Su muerte no solo selló el destino de Italia, sino también el ocaso de una ideología que había incendiado el continente. El año 1944 marcó el principio del fin, con Heydrich y Canaris muertos, Rommel obligado al suicidio, Mussolini ejecutado y Sikorsky desaparecido en el mar. El tablero mundial estaba cambiando. El eje se fragmentaba desde dentro, mientras los aliados avanzaban inexorables. Pero aún quedaban los días más oscuros. En 1945, el poder absoluto comenzaría a devorarse a sí mismo. Los últimos líderes del Tercer Reich y algunos de sus mayores enemigos caerían uno tras otro, y el mundo vería, finalmente, el precio total de la guerra. Europa es un campo de ruinas. Las ciudades están reducidas a polvo, los ejércitos agotados y los gobiernos en fuga. El Tercer Reich se desangra. Lo que comenzó como una promesa de dominio total se convierte en una espiral de destrucción interna. Los líderes del eje, uno por uno, se enfrentan a su final, y con ellos, el sueño de un nuevo orden mundial se derrumba para siempre. En el corazón de Berlín, bajo los escombros del Reichstag, el hombre que había encendido la guerra se encierra en su búnker. Adolf Hitler, dictador del bando nazi, ya no dirige ejércitos ni inspira multitudes. Sus generales mienten, sus aliados huyen, y su propio pueblo muere entre los escombros. Desde el 20 de abril de 1945, día de su último cumpleaños, él vive rodeado de la sombra de la derrota. Mientras el ejército rojo avanza sobre la capital alemana, las bombas hacen temblar las paredes de concreto del Hitler ordena movimientos de tropas que ya no existen y fusila a oficiales que aún se atreven a hablar de rendición. Sus discursos, antes eléctricos, se han convertido en monólogos febriles. Cree que Alemania no merece sobrevivir si él cae. El 30 de abril,
junto a Eva Braun, su esposa, por apenas unas horas, se encierra en su despacho. Afirma que prefiere la muerte antes que la humillación de la captura, un disparo. El silencio. Sus restos son incinerados según sus instrucciones, mientras las fuerzas soviéticas irrumpen en la superficie. El hombre que prometió 1000 años de imperio no llegó a ver cumplidos ni 12. Su muerte no trajo alivio inmediato, pero sí marcó el colapso final del nazismo. Europa entera despertó de la pesadilla. Entre los hombres más cercanos a Hitler, ninguno tenía tanto poder ni tanta culpa como Heinrich Himmler, jefe de las SS, administrador del terror, creador de los campos de concentración, artífice del exterminio. A medida que el Reich se desmoronaba, Himmler intentó salvarse, traicionó su juramento y trató de negociar en secreto con los aliados. Pero cuando Hitler descubrió sus maniobras, lo declaró traidor. Sus días estaban contados. Tras la caída de Berlín, disfrazado como sargento Himmler, intentó huir hacia el norte. Fue detenido por una patrulla británica cerca de Bremer, RDE. Durante el registro, mordió una cápsula de cianuro escondida en su boca. Murió en cuestión de segundos. Su cuerpo fue enterrado en un lugar secreto, sin nombre ni tumba. El verdugo del Tercer Reich murió sin juicio, sin gloria y sin redención. Su final fue el reflejo de su vida tan cobarde, oculta y sin honor. A diferencia de Hitler, su muerte no tuvo testigos fieles ni palabras finales, solo el silencio de un hombre que intentó escapar de su propia monstruosidad. En el otro extremo del mundo, el imperio del Japón se tambaleaba. Después de Hiroshima y Nagasaki, las ciudades ardían y la población imploraba el fin. El primer ministro y general Hideki T.J., líder del bando japonés durante la Mayo R parte de la guerra, había sido el rostro del militarismo imperial. Fanáticamente leal al emperador Hirohito T.J., impulsó la expansión asiática, la invasión de China y el ataque a Pearl Harbor. Creía en la victoria total o en la muerte honorable. Cuando la rendición se volvió inevitable, T.J. intentó suicidarse. El 11 de septiembre de 1945 se disparó en el pecho, pero sobrevivió. Fue arrestado por las fuerzas estadounidenses y juzgado en Tokio. Durante el juicio, asumió toda la responsabilidad moral y militar de la guerra, convencido de que su sacrificio preservaría el honor del emperador. En diciembre de 1948, fue ejecutado en la horca, junto a otros 6 altos mandos japoneses. T.J. murió con serenidad. Sus últimas palabras fueron una reverencia al sol naciente. Su ejecución simbolizó el final del militarismo japonés y el inicio de una nueva era, bajo ocupación norteamericana. La muerte de un soldado que, fiel hasta el final, jamás comprendió el alcance de su propia tragedia. Del lado aliado, la guerra también cobró a sus héroes. El general estadounidense George Sam Patton fue uno de los comandantes más carismáticos y temidos del ejército aliado. Apodado Sangre y Agallas, era un estratega brillante y un hombre de temperamento explosivo. Lideró con éxito la invasión de Sicilia, la liberación de Francia y el avance sobre Alemania. Sus discursos inspiraban, pero también generaban polémica. Admiraba la disciplina prusiana, despreciaba la cobardía, y tenía una lengua afilada que le creó tantos enemigos como victorias. Tras el final de la guerra, Patton fue destinado a Baviera, al mando de las fuerzas de ocupación. Allí, comenzó a criticar públicamente la política estadounidense hacia la Unión Soviética. Algunos lo consideraban un héroe, otros un peligro. El 9 de diciembre de 1945, mientras viajaba en coche cerca de Mannheim, su vehículo chocó con un camión militar. Patton sufrió una fractura cervical y murió 12 días después. Muchos creyeron en la versión oficial del accidente, otros en teorías de conspiración. Su muerte dejó a Estados Unidos sin uno de sus comandantes más audaces y a Europa sin uno de sus libertadores más temidos. Patton fue enterrado entre sus soldados, no en suelo americano, sino en Luxemburgo,
junto a los hombres que murieron en la batalla de las Ardenas. Su tumba, sencilla, contrasta con su leyenda de un general que nunca aceptó detenerse. En las cárceles alemanas, mientras el ruido de los cañones se acercaba, Wilhelm Canaris, el espía que había traicionado al propio por principios, fue ejecutado. Su cuerpo colgó apenas semanas antes de la rendición. Sus últimas palabras, según un testigo, fueron una oración breve, dirigida a un Dios que parecía haber abandonado al mundo. Murió sin testigos, pero su figura sobrevivió como símbolo de conciencia en un régimen sin alma. La guerra terminó, pero el silencio posterior fue más elocuente que cualquier victoria. Europa estaba en ruinas. Asia, devastada. Millones de muertos y un mundo nuevo naciendo entre las cenizas. Las muertes de estos hombres, dictadores, generales, políticos, fueron más que simples episodios de la historia. Fueron los últimos latidos de una era en la que el poder se confundió con la divinidad. Cada uno de ellos, en su caída, reveló algo esencial sobre el siglo XX, que ningún imperio es eterno, que ningún líder es invencible, y que la ambición humana tiene siempre un precio. En los tribunales de Nuremberg, en los templos de Tokio, en los cementerios anónimos de Europa, la humanidad empezó a enfrentarse a sus propios fantasmas, y comprendió, quizás por primera vez, que las guerras no terminan con la última bala, sino con la memoria de quienes las vivieron. Años después, mientras las generaciones siguientes crecían en un mundo dividido entre este y oeste, los nombres de Hitler, Himmler, T, J, Mussolini o Patton se convirtieron en advertencias. El poder absoluto, la fe ciega, la obediencia sin conciencia. Todos conducen, inevitablemente, al mismo final. Y así, en el eco de esas muertes, el siglo XX se miró a sí mismo y reconoció su propio reflejo en el del hombre capaz de conquistar el mundo y destruirlo al mismo tiempo. Esta fue la guerra que cambió para siempre el curso de la humanidad. Y estas fueron las vidas y las muertes de aquellos que creyeron poder controlarla en silencio. Luego, solo el sonido distante del viento sobre un campo vacío. La guerra ha terminado, pero su sombra aún permanece.